Bueno, pues buenas tardes a todos, señoras y señores, bienvenidos. Muchas gracias también por su presencia al presidente adjunto, Andrés Menéndez, y su esposa Marta, y su hijo Diego, y a todos, en definitiva. Un servidor, pues, tiene la honra, como presidente, mi nombre es Valentín Martínez Otero, de abrir este acto, que además me consta que ya nos acompañaron en fechas recientes, hace unas semanas, pues miembros de esta asociación en un acto multitudinario que gustó muchísimo. Muchas gracias. Don Miguel Ernesto García Gutiérrez, a mi izquierda, es representante de la delegación de Madrid, concretamente de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que, como digo, tiene a su disposición este Salón Príncipe de Asturias para organizar los actos que consideren oportunos. La Asociación Cultural Héroes de Cavite, aunque él la presentará ahora por extenso, fomenta el hispanismo y hoy nos trae esta conferencia que pronunciará don Jorge Luis García Ruiz, doctor en Historia y licenciado en Arqueología, investigador. Muchas gracias por elegirnos. El Centro Asturiano de Madrid está realmente encantado de poder servir de plataforma para estos encuentros culturales. Se abordará hoy un tema verdaderamente interesante y también controvertido. Ese probablemente sea uno de los motivos que lleva a elegir el tema. Misiones españolas en Norteamérica, desmontando la leyenda negra. Y me permito decir al respecto, dado que recientemente estuve con motivo de una estancia universitaria en Santa Bárbara, en California, durante todo el mes de abril, que esta bella ciudad fue fundada en 1786 como una misión franciscana por el padre Fermín Lasuen, misionero que sustituyó a Fray Junípero Serra como cabeza de la red de misiones que los franciscanos construyeron en California durante todo el siglo XVIII. El objetivo de la misión Santa Bárbara era evangelizar a los indios chumás que habitaban esa zona de California. Únicamente San Junípero Serra, porque ya saben ustedes que está canonizado, en calidad de padre presidente fundó una red de misiones y promovió la fundación de otras. Misiones que se crearon primordialmente para evangelizar a los nativos. Sin embargo, es curioso que pese a esta labor, esta obra social de España, en misionar España en América, pues parece ser que en tiempos también recientes una de sus estatuas fue decapitada, lamentablemente, ¿no? Es solo un ejemplo de la gran labor, como digo, misional española en las Américas, no solo en Norteamérica, porque es bien sabido que también en toda la América, vamos a decir, hispana, ¿no? Realizada pues, por jesuitas, por franciscanos, por dominicos, durante los siglos XVI y XVII, incluso hasta el XIX. De manera que estamos encantados de abordar un tema histórico como el que hoy nos congrega en el Centro Asturiano de Madrid. Y sin más, les agradezco su presencia. Pueden seguirnos también a través de la página web, ahora renovada, porque teníamos una que iba un poco más lenta, ahora nos pueden seguir también por aquí. Es verdad que hay un paréntesis ahora durante el periodo estival, tenemos pasado mañana un acto, pero realmente reanudamos las actividades aquí propiamente en el mes de septiembre. Así que deseamos que nos sigan y encantados también de acogerles en este rinconín de Asturias en Madrid. Muchas gracias a todos y tiene la palabra don Miguel Ernesto García Gutiérrez. Muchas gracias al Centro Asturiano por este gesto tan grande que está haciendo con la Asociación Cultural Héroes de Cavite en permitirnos de poder utilizar su centro de conferencias para poder utilizarlo. Y eso en primer lugar, gracias por vuestra asistencia. Antes de presentar al conferenciante, permíteme decir algo sobre nuestra asociación. Ya ha dicho el presidente sobre el tema, Valentín, sobre el tema de la asociación, que es un pro-hispanista, pero que sí, evidentemente tiene varios objetivos, pero me voy a concretar en dos objetivos que van relacionados con la conferencia.
Una de ellas es fomentar el hispanismo, es decir, incrementar los lazos de amistad, cooperación e integración con los países de la esfera de la hispanidad. Dentro de este objetivo, es importante indicar que en Estados Unidos estamos coordinando asociaciones hispanistas locales para, entre todas, crear un gran marco hispanista. Digo Estados Unidos porque el conferenciante, aunque es español, vive en Estados Unidos. El otro objetivo es dar a conocer nuestra historia y luchar contra la leyenda negra, divulgando una realidad histórica que ni siquiera se cuentan en los centros de enseñanza españoles e hispanoamericanos, defendiendo el patrimonio cultural, histórico y artístico y rescatando figuras de la hispanidad que han sido olvidadas pese a la importancia de sus logros. Para ello, organizar actividades culturales, conferencias, mesas redondas, publicaciones propias, presentaciones literarias, etcétera, etcétera. Un ejemplo de ello es la conferencia que va a dar Jorge Ruiz, quien forma parte del grupo de trabajos de la Asociación Héroes de Cavite y es asesor histórico de la asociación. Con respecto al conferenciante, quisiera decir, porque evidentemente el currículum vitae es muy largo, quisiera decir algunas pequeñas cosas. A nivel de educación, como ha dicho bien Valentín, el presidente del centro, es doctor en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, investigador, a nivel de experiencia, investigador, arqueólogo e historiador en San Antonio, Texas, arqueólogo independiente durante muchos años en España, y entre sus dos publicaciones más importantes de los últimos años es el tema de San Antonio de Valero, libro de la misión que se presenta aquí, y que por supuesto va a ser parte de la conferencia, y Texas, el falso origen del nombre. En su conferencia desmonta con pruebas, que es lo que queremos escuchar, la explotación a los indios y la existencia de esclavitud en las misiones españolas en Norteamérica. Además presentará algunas otras novedades de sus últimas investigaciones. Muchas gracias y voy a dar paso pues, a Jorge. Gracias. Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias, Miguel Ernesto. ¿Se me oye bien ahí? Sí, perfecto. No voy a poder forzar la voz, vengo con una fonía galopante. Cada vez me está costando más. Ayer di esta misma conferencia en el Alcázar de Toledo y costó. Hablé durante 1 hora y media y costó. Yo, si los compañeros en la mesa quieren, a lo mejor les doy permiso para que se sienten entre el público. Pues sí, gracias. La van a disfrutar más que si están aquí sufriendo en el estrado. Bueno, primeramente muchas gracias al Centro Asturiano. Yo soy madrileño de nacimiento y, como algunos les he mencionado antes de empezar, asturiano de corazón. Entonces he venido a dar esta conferencia a mi ciudad y al Centro Asturiano, pues, la felicidad es completa. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, a Héroes de Cavite, que me está ayudando muchísimo y apoyando muchísimo en esta gira. Y bueno, vamos a ello, a ver si les gusta lo que les traigo. Lo que primero tengo que aclarar es que yo no tengo una orientación política. Lo digo porque desde que he aterrizado en España en diversas conferencias ya me están llamando varias veces facha, ¿no? Solamente por hablar de España. Entonces, pues lo que van a oír realmente no es desde la visión de una visión política actual de uno u otro bando. Yo, precisamente desde Estados Unidos, lo que he procurado ha sido alejarme de todo pensamiento político, porque cuando estaba viviendo aquí en España el ambiente es bastante crispado, cuando no es desde un punto de vista, es desde el otro. Bueno, creo que lo que les voy a traer lo van a tener que digerir durante tiempo. No es algo que se diga en todos los medios y a todas horas. Yo, cuando fui de aquí, a mí me apasionaba la prehistoria, estudié la prehistoria española, por supuesto, estudié en Roma, como no, a todos nos gustan esas dos partes de la historia, pero me había mantenido alejado del tema de América, pues porque la educación que hemos tenido en este país desde niños nos ha mantenido alejados de América, siempre.
Entonces, pues para mí era como, pues sí, yo estaba influenciado por la leyenda negra, que por supuesto existe. Y también digo esto porque hay gente que los últimos días me está preguntando si de verdad existe o no existe la leyenda negra. Pues, ¿existe el sol? ¿Existe la luna? Pues claro que existe. A partir de ahí vamos a ver de qué manera podemos acabar con esto. Y pues bueno, yo les traigo lo que he ido acumulando en estos años en San Antonio, en Norteamérica. Yo soy muy de acumular, entonces voy acumulando libros, voy acumulando documentos y pues bueno, al final vas agarrando una cosita de aquí, otra cosita de allí y vas formando un puzzle. Lo que he hecho, no sé, llegué allí pensando que pues, los españoles habían saqueado América y que habían matado a todos los indios que había allí, y no lo defendía, por supuesto, pero bueno, había cierta cosilla. Con el tema este de ser arqueólogo, pues me preguntaban, oye, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Y por qué? Y un día me preguntaron, vamos a ver, ¿Texas es con X o es con J? Y entonces, pues no lo sé. Voy a llamar a un amigo mío que es lingüista y que me lo explique él. Y me dio una explicación un poquito tibia, y entonces, pues, bueno, ya aquella noche, dándole vueltas, pues empecé a tirar del hilo. Y empecé a tirar del hilo, y cuando empiezas a tirar del hilo, por ejemplo, para identificar de verdad de dónde viene el nombre de Texas, pues me hice con unas 400 referencias bibliográficas, leídas por completo. De ellas, 100 las incluyo en el libro este, pues la mitad es en inglés y la mitad en español, para que no haya dudas y para que todo el mundo lo pueda leer. Nadie puede decir, no, es que no entiendo inglés o no entiendo español, lo tienen en los dos idiomas. Y 100 referencias bibliográficas se incluyen en ese librillo, que realmente son como 40 páginas, realmente es un artículo que demuestra perfectamente que el nombre de Texas que claman los tejanos, pues es falso, como una más de las mentiras históricas que nos han vendido siempre. Esto no es normal, porque la historia que se está practicando, la historiografía que se está practicando últimamente, pues es un copia y pega lamentable. Hay mucha gente que escribe de historia, pero va copiando y pegando de otros autores y no se acerca a los documentos originales, que es donde de verdad podemos encontrar qué es lo que pasó. En Estados Unidos hay un problema, ellos no quieren leer español. Como no quieren leer español, es una pena, porque el 99% de los millones de documentos que hay escritos pues son en español. Ya con eso decimos bastante, ¿verdad? Y no quieren leer español, y cuando lo leen pues no lo entienden y lo identifican mal, y eso es lo que ha dado origen a la mitad de las leyendas que tienen sobre la historia. Entonces es muy extraño que ha tenido que llegar un español a leer los documentos españoles del siglo XVI, XVII, XVIII, y en concreto pues los 3 libros de la misión de San Antonio de Valero, que es la que tienen aquí en la fotografía. Ahora les explicaré un poco de ella. Están escritos en español por frailes que a veces sabían escribir, a veces no. A veces pues los documentos están escritos con multitud de faltas de ortografía, pues castellano del siglo XVIII. Y pues bueno, para contarles una anécdota a raíz de esto, pues el norteamericano utiliza el Google Translator, el traductor electrónico de Google. Esto es un problema, porque si no eres español no entiendes muchas cosas de las que están escritas en los documentos españoles. Hay un documento en concreto, uno de los que se amotinan en la independencia, en la primera intento de independencia de Texas de España en 1813, pues él huye a los Araes, que está como unos 500 kilómetros aproximadamente al este de San Antonio. Se produce la batalla en agosto, mueren 1000 y pico, otros 100 y pico son ajusticiados de los secesionistas y unos cuantos huyen. Pues uno de los que huye, que es un rico adinerado de siempre de San Antonio, cuando vuelve a pedir el indulto. Y entonces el documento dice que este señor
pues se bajó del caballo, venía muy débil, se bajó del caballo y perdió piso. Bueno, yo quiero entender que pues se cayó, perdió el piso y se cayó. Pues estos señores llevan tiempo defendiendo con un documento que a este señor le quitaron un piso, un apartamento, por haberse amotinado, por haberse rebelado. Claro, el traductor electrónico traduce perdió piso por perdió un apartamento. Es una pena, pero es lo que tenemos. Y entonces pues yo no me dedico a interpretar los documentos británicos, porque aunque hablo inglés, pues es un inglés que he aprendido con 40 y tantos, 50 años, y entonces no es perfecto. Entonces hay muchas cosas que tienes que interpretar. Cuando en España, por ejemplo, tienes que ser español para entender algunas cosas. Cuando en España, por ejemplo, decimos a las 12 viene la madera, pues a lo mejor nos estamos construyendo una escalera de madera, o a lo mejor somos unos delincuentes y estamos esperando que a las 12 venga la policía. Pero tienes que ser español y haber vivido y saber que después de los grises pues les dieron un uniforme marrón a los policías nacionales y desde entonces se les llama la madera. Y un anglosajón, un británico no lo va a entender. Entonces cuando estás leyendo documentos españoles tienes que ser hispanohablante, mínimo, o si no español. Y entonces pues por eso he podido yo transcribir estos 3 tomos de la misión de San Antonio de Valero. Bueno, como ven ahí, dice San Antonio de Valero, el Álamo. Esto también tengo que aclarar, porque es que hay americanos que dicen, pero vamos a ver, la misión de San Antonio de Valero es el Álamo, ¿verdad? O sea, para ellos solo existe el Álamo. Entonces hay una serie de historiadores que la historia de Texas empieza en 1836, que es la batalla del Álamo. Pues cuando se amotinan unos filibusteros que vienen de las 13 colonias, se amotinan en el único edificio que había fortificado en ese momento, que era la misión de San Antonio de Valero, que había dejado de ser misión, se había privatizado, no es exactamente la palabra, pero me van a perdonar, después de 8 años en Estados Unidos inmerso en un anglosajón, pues a veces pierde un poco de vocabulario nacional. Ya no funcionaba como misión, se había privatizado, entonces la compañía volante del Álamo de Parras, que es un pueblo que está en México, la habían establecido allí y lo que hicieron fue empezar a llamarla el Álamo porque era la compañía volante del Álamo. Luego hay otras historias que dicen que si había un álamo allí, por eso la llamaron el Álamo. Álamos hay por todas partes, o sea, era demasiada coincidencia y por eso se llama el Álamo. Lo que tenemos de la misión, lo que queda de la misión, porque esto es patrimonio de la humanidad desde hace unos años. El objetivo de los norteamericanos era que el Álamo fuese nombrado patrimonio de la humanidad, pero prácticamente no queda nada, está todo transformado. Y aparte, el sitio de una batalla, pues es muy raro que lo nombren patrimonio de la humanidad. Entonces lo que tuvieron que hacer fue englobar las 5 misiones españolas que hay en la zona del Álamo para que les concediesen el patrimonio por la UNESCO del Álamo. Lo que queda del Álamo, se lo voy a decir, es esto. La parte baja del muro de la iglesia. Eso es lo que queda. A base de cañonazos, durante la batalla del Álamo, pues se cargaron lo que quedaba de la parte de arriba, y aquí debería haber 2 torres con los campanarios. Bueno, lo que hicieron el ejército de los Estados Unidos cuando ya se quedan con Texas, pues es convertirlo en un almacén. Entonces le ponen una planta de arriba y además le ponen la clásica portada que tenía cualquier almacén, cualquier negocio en el oeste americano, pues tiene una portada. Y esto es pues, la portada parecida. O sea que todo a partir de aquí es falso, es aportado después de 1860, me parece que es aproximadamente. El resto es lo único que queda de la misión entonces no de la misión de San Antonio de Valero, perdón. Bueno, lo que yo he hecho son la transcripción y estoy apoyado por la Archidiócesis de San Antonio de los 3 libros, que son 3 documentos que solo existen allí. No los tenemos ni en el Archivo General de la Nación en México, ni en el Archivo General de Indias en Sevilla. No existen. De todos los documentos, saben que se hacían 3 o 4 o 1000 copias. No había fotocopiadoras en aquel momento, pero había escribanos.
Entonces de todos los documentos se hacían copias y una se mandaba al Archivo General de Indias, en aquel momento no existía todavía el archivo, pero se mandaban a la casa de contratación. Y la otra pues se la quedaban en Ciudad de México y algunas más a distintos gobernadores. De estos documentos solo hay una copia. Son los 3 primeros libros que se escriben en la ciudad de San Antonio y los escriben los frailes españoles, franciscanos. Pues algunos, las portadas pues son de cuero y los documentos están en este estado. Un estado pues que a mí, yo el trabajo lo he hecho en base a fotografías de alta definición, no he tocado los documentos, me los ofrecieron, me dieron guantes y dije no, yo no toco eso. A esto le haces un arañazo y te quieres cortar las venas allí, claro. Entonces, cuando lo he necesitado ha sido la archivera la que con un abrecartas, con mucho cuidadito, me ha pasado una hoja o otra. Porque esto se deshace, esto es un ser vivo. El papel es un ser vivo en más de aquella época. Entonces se va pudriendo con el tiempo. Lo que están viendo aquí es que este documento pues, estuvo a lo mejor durante 100 años en un desván y tiene humedades. Este en concreto es creo que es el libro de entierros. Sí, este es el libro de entierros, de los 3 libros que hay, libro registro. El concepto que hay es que los libros registro, pues ¿qué van a tener? Los libros registro son solo nombres y fechas y ya está, la gente que nacía, moría, esto no tiene importancia. Bueno, voy a demostrar ahora. Entonces, a base de estar en el desván, lo que ocurre es que pues, se mojó, el agua borró la parte de arriba y acumuló la tinta en la parte de abajo. Entonces es prácticamente legible únicamente la parte de abajo. Lo que hice para reconstruir algunos de los datos que hay en los documentos, pues es, como son más o menos repetitivos y estándar los registros, lo que haces es utilizar algunas pequeñas claves. En el margen hay como, no es un resumen, pero ponen el nombre de la persona, ponen de qué nación indígena era, luego hablaremos de esto. Y a lo mejor pues nos hacen otra descripción, pues murió o era español o lo que fuese, ¿verdad? Y luego pues aparece la ceremonia, la transcripción ceremonial que tiene un cierto formato. Lo que pasa es que los frailes, hay 50 escritores más o menos distintos en los libros y cada uno tenía un estilo y como es una transcripción perfecta, lo que yo he hecho perfecta, no porque yo sea perfecto, sino porque ha habido que recoger hasta la última coma. Entonces, aunque sean estándar, había frailes que las cosas las ponían en un orden y otros las ponían en otro orden distinto. Pues ya no puedes repetir el registro, ya tienes que representar exactamente lo que hay. O sea que ha sido complicado y los datos pues han sacado un poquito de aquí, otro poquito de allí y al final pues he podido reconstruir parte del registro. La primera página del libro de entierros pues es como está, imagínense. Ni ganas de tocar el documento. En otras partes del documento pues es difícil entenderlo porque saben que la tinta es un pigmento que se añade agua. Entonces a veces había más mezcla de agua y la tinta salía más clarita y otras veces salía más espesa y entonces cuando sale espesa traspasa la hoja y se va a la cara y entonces pues bueno, pues ha habido registros que los he podido leer en 5 minutos y ha habido registros que los he tenido que leer en un día, ¿no? Claro, imagínense caligrafía del siglo XVIII con interferencias varias y te falta una palabra y bueno, pues, parece sencillo pero desde luego que no lo es. Ahí estamos, esta es una pequeña obra de arte. Para que se hagan una idea, el libro original es más pequeño que el formato que yo he elegido para la reproducción. Y en algunos casos, pues el Fray Diego Martín García, precisamente, yo no entiendo cómo ese hombre con una pluma natural de pájaro, en el siglo XVIII podía escribir, primero en este caso son los dibujos, porque es la página principal, la primera página del libro de bautismos. Y entonces hacen sus dibujos y muy bonito. Pero hay en otros casos en los que la letra era tan pequeña que aún en el documento original y necesitas lupa para verlo.
yo trabajo, como les digo, con fotografías de alta definición y entonces tengo una pantalla que si la pusiese aquí no les vería a ustedes, ¿no? Inmensa, y entonces voy ampliando y haciendo zoom y utilizando diversos filtros para poder leer el documento. Sinceramente yo no sé cómo ese hombre pudo escribir letras tan pequeñas en el libro original. Entonces lo que yo he hecho es una transcripción perfecta. No siempre he utilizado una copia de la página original, pero en este caso sí, porque es las páginas importantes y las he puesto. Y lo que ven a la derecha pues es la transcripción, que he intentado que fuese más o menos por estructura, por forma, si no era lo que el libro... Porque si no, yo lo que entendía era que era desvirtuar el documento. Entonces he tratado de, en lo posible, pues por mantener un poco de la estética. Este libro, como ven ahí, tiene un tono grisáceo, no en la foto de la izquierda, quiero decir. En esa foto tiene un tono grisáceo. El original, antes de 2018, que es con el que yo he trabajado, tenía un tono ocre. Pues hubo un investigador que se le ocurrió la feliz idea de llevárselo a limpiar. Y entonces le quitaron el ocre, le quitaron los 200 años encima y ahora está gris. Entonces, el documento tiene historia y debe reflejarla. Eso a mí me parece un crimen que se hiciese aquello. Lo considero importantísimo. Y lo que yo he tratado en el libro pues es de reflejar un poquito también esa historia, el modo en el que ellos escribían, con fuente más grande, con darle un poquito algo parecido, ¿verdad? Este es el libro original con una de las copias y por el Archidiócesis de San Antonio. Creo que quieren hacer alguna foto. Bueno, estos son los 3 tomos y el lugar donde yo trabajo. Un sitio tranquilo en el que pues, las noches son tranquilas y las horas se hacen eternas. Yo he notado que después de estos 3 libros tengo que hacer más uso de unas gafas de... Ha hecho mella, de verdad. O sea, no estoy... Ha hecho mella. Bueno, la información de los 3 libros yo la he volcado en una base de datos. El tema de la base de datos es importantísimo, ha sido importantísimo porque si quieres hacer algo de la historia, sacar unas conclusiones de qué es lo que está pasando, tienes que hacerlo. Hasta ahora estos libros se habían visto por los historiadores norteamericanos como, bueno, pues esta gente vino aquí, abrió una misión como si fuese un restaurante, un bar, y captó a todo lo que pasaba por la puerta. Pues no, la misión, los datos que yo he sacado, y fíjense que lo que estoy pretendiendo ahora viene un proyecto en el que estoy trabajando, un libro sobre los presidios, que les hablaré luego, y después de ese, pues pretendo un libro de análisis de estos 3 tomos para explicar realmente lo que yo les estoy diciendo ahora aquí y lo que pasó en las misiones de San Antonio. Lo que pasó en las misiones de San Antonio es que las misiones eran un grupo de familias con muchos hijos que ellos piden la misión, piden el establecimiento de la misión. No es un lugar en esto, son familias que se pasan varias generaciones, 80 años viviendo en la misión, y pues, la manera de sacar ese paso del tiempo en las familias pues es haciendo la base de datos y relacionando unos bautizos con sus padres y con sus abuelos y con toda su descendencia y ascendencia. Y esto pues ha revelado información vital. En unos casos, pues como ven, este es un monumento que hay en la Catedral de Santa Fe, que no sé por qué no lo han tirado. Igual es porque es la Catedral de Santa Fe, pero vamos, ahora mismo el Ayuntamiento y el alcalde y los concejales de Santa Fe pues están en un plan súper agresivo, se están llevando por delante todo, precisamente en la ciudad que más herencia, fíjense, no más herencia, pero la que más orgullo tenía de su herencia hispana, pues está y no sé cómo nos han cargado este monumento que se hizo en época moderna y a mí me parece maravilloso. Yo solo les he puesto la parte de abajo porque es la interesante para esta conferencia. En la parte de arriba pues hay un soldado español con su morrión,
hay un fraile y hay 4 personajes arriba. Y en la parte de abajo, pues lo que hay es lo que los españoles les llevaron a toda esta gente. Y les llevaron la vaca, les llevaron el cerdo, las ovejas, las cabras, los caballos, evidentemente, los burrillos, los libros, la música que conocíamos aquí. Por supuesto, ellos tenían su música, eso es algo inherente a toda la humanidad, pero llevamos muchísimo. ¿Por qué las familias estas que yo les estoy hablando querían establecerse en misión? Es muy sencillo, porque hay en la historia de Norteamérica pues hay indios pacíficos y hay indios guerreros, indios agresivos. Y pues los más concretos, los más conocidos de todos, pues son apaches y comanches, ¿verdad? Apaches y comanches tienen una economía de saqueo, básicamente. ¿Saqueo de quién? Sí, de los españoles, pero sobre todo de los indios pacíficos que vivían en el resto de América. Entonces, los indios pacíficos lo que necesitaban era protección. Y también, aparte de protección, necesitaban alimento. Claro que ellos tenían alimento, tenían una expectativa de vida de unos 30 años aproximadamente, a base de durante 15 días comer higos chumbos, durante un mes comer carne de búfalo, durante 20 días comer maíz. Pues eso, hay poca diversidad, ¿no? Llega un momento en que el maíz se te sale por las orejas. Entonces lo que les llevan los frailes básicamente son conceptos que hasta ese momento ellos no manejaban, ¿no? En el tema de la alimentación, pues les llevan los animales. Claro, pues es una cantidad de proteína enorme que ellos, como todas las, y luego lo veremos, como los humanos necesitamos proteína para vivir. Lo que les llevan, porque lo que no hemos contemplado aquí es que en época de sequía, pues en lugar de haber maíz para 20 días, lo había para 2 días. Y en lugar de venir búfalos, pues ese año no venían búfalos, y había conejo, había serpiente, había otra cosa. No había chumberas. Claro, eso es un problema grave y la gente se muere de hambre. Entonces, lo que les llevan los frailes es un sistema de alimentación continuo y diversificado, que hasta ese momento no tenían. Para que se hagan una idea, los indios de las misiones vivían de media 15 años más que los indios que vivían fuera de las misiones. De media. O sea, ya empezamos con... Lo que también les llevan es un sistema de protección. Protección, primero contra los elementos, les ponen un tejado encima. Y un tejado que empieza a ser de teja española, o porque claro, cuando atacaban los apaches lo primero que quemaban eran los tejados de paja. Entonces les ponen un muro fuera, no se los ponen los españoles, les enseñan a ponérselo ellos mismos, ¿no? Los indios ellos trabajan para ellos mismos. ¿Que los indios tenían que trabajar? Por supuesto, igual que los españoles. Claro, pero de sol a sol. ¿Qué hacían en España? Pues sí, el rico se iba de caza, pero el resto de la población tenía que trabajar de sol a sol. Y igual que los indios, eso no es esclavitud. ¿Y para quién estaban trabajando? Para ellos. Se estaban construyendo el muro que les protegía, el techo que les protegía. ¿Por qué es tan grande? Esta imagen que tienen aquí es de la misión de San José, que está exactamente a una... mire, ahí tengo la duda. Pero está a una legua de la misión de San Antonio de Valero. Las misiones en San Antonio están separadas por una legua, una de cada una. Ayer alguien me preguntó, bueno, pues que la legua de Felipe II era de 6 kilómetros, 600 metros, y pues no. En aquel momento no tenía en cuenta kilómetros. Entonces la legua es una hora de camino. Una hora de camino con la fresca por la mañana, pues son 5 kilómetros, 5 kilómetros y medio. Cuando ya llevan recorridas 10 leguas a pie, ¿vale? Que son 40 kilómetros, al final del día, pues a lo mejor ya no son 5 kilómetros, ya vas flojeando, ¿verdad? Si puedes acercarte un poquito más al micrófono, Oh. dicen que no se escucha bien. ¿No me están oyendo? No, en la grabación. Ah, en la grabación. Gracias. Perdón. Me siento ardido.
Pues las leguas son 1 hora de camino, 1 hora caminando. Ellos lo que hacían era, lo que claro, uno ya tiene experiencia y como no tienes otra manera, pues dicen, esta hora pues era de subida y tal, pues decían más o menos, ¿no? Entonces tampoco hay que tomar al pie de la letra, cuando ellos decían 12, 15 leguas, pues más o menos hay que calcular, yo les voy calculando unos 5 kilómetros, ¿vale? Poco más o menos, tampoco hay que ser, porque si no nos vamos a muchos problemas. Bueno, pues la misión de San José está a como a 4,5 kilómetros, 5 kilómetros de la misión de San Antonio de Valero, y es una joya y se mantiene entera, intacta. Bueno, intacta exactamente no, le faltan las cubiertas en lo que es el convento, pero bueno, lo que es el conjunto está como se ve en la maqueta. Lo que pasa es que yo, bueno, va a costar. Esto está situado en un llano y conseguir hacer una foto desde este ángulo pues es imposible, para eso tienes una maqueta fenomenal. Lo que ven es a lo largo de la valla lo que están son las viviendas de los indios. Las viviendas de los indios y del militar que estaba ahí con su familia. Los españoles vivían igual que los indios, porque muchas veces lo que me plantean es que, no hombre, pobrecillos, es que los tenían viviendo ahí en un chamizo. Bueno, oiga, si usted se va, no sé, decirle, por no faltar el respeto a nadie, pero a la España, vamos a hablar de profunda, en el siglo XVII, pues también vivían donde podían. Hay muchas casas de adobe y es el mismo, ¿sabes? No hay ninguna diferencia. Los indios no los ponían en un sitio peor a vivir. El soldado vivía en el mismo sitio que los indios, totalmente. Lo que tenemos es el muro, y el muro es así de grande porque ellos necesitaban proteger el ganado durante la noche para que no se lo robasen los apaches, ¿no? Entonces es así de grande, por la noche metían ahí los ganados. Uno de los conceptos importantes para los indios que llevaron los españoles fue el concepto de acumulación. Acumulación. Lo que tenemos aquí es el granero. Claro, porque cuando eres un cazador-recolector y eres nómada, pues llevarás una bolsita en la que llevarás algunas bayas, llevarás pues algo llevarás. Eso a un humano le permite recorrer un camino de 2 días. Entonces lo que pones es un granero y tienes comida para todo el año. Ya venga sequía o venga lo que quiera. ¿Vale? Entonces los indios sí trabajaban, pero trabajaban para ellos mismos, para garantizarse muchas cosas. No había en ese caso esclavitud. Y lo que tenemos también es una iglesia, ¿verdad? Y como hay gente que tiene mucho complejo con el tema de las iglesias, pues es que claro, ya les iban a lavar el cerebro y las conversiones forzadas y todo esto. Bueno, pues en el caso de San Antonio de Valero, la iglesia nunca se terminó. Cuando la estaban terminando le pusieron las cúpulas y les cayó, ¿no? Y ya la misión en 1750 aproximadamente estaba de capa caída y ya no la terminaron. Entonces se ve que no era lo primordial la iglesia. Sí, claro, les daban su sustento espiritual, como lo llamaban ellos, pero no era lo primordial. Bueno, los frailes tampoco querían la presencia de los soldados porque ellos decían que podían molestar a las mujeres de los indios. Entonces los presidios de protección siempre estaban colocados pues a 1 legua. Este es el presidio de San Sabá, actualmente en la localidad de Menard, que está como en el centro de Texas, está a unos 100 kilómetros de San Antonio aproximadamente. El cuadro no hace exactamente mencionar la realidad, porque lo que trata del cuadro es de una perspectiva que se pueda ver todo, ¿verdad? Pero la realidad es muy plano, realmente. Entonces el presidio lo tienen aquí en esta esquinita, ¿verdad? En esa esquina, y está, es difícil señalar y al mismo tiempo hablar, y está a 4 kilómetros y medio de la misión de San Sabá. La misión de San Sabá, que estaba destinada a los apaches nunca tuvieron intención de reducirse a misiones, fue algo que se consiguió a última hora y de manera pero ellos no tenían ninguna misión, y como los apaches siempre fueron enemigos de los comanches, o al revés, bueno, pues los comanches liquidaron la misión completamente. Mataron a los 2 frailes que había, Fray Giraldo de Torreros, que hay un libro que ha publicado un
suyo hace poco bastante interesante sobre este tema. Y bueno, pues hicieron un ataque de diversión en el presidio, no permitieron a los presidiales salir del presidio de las Amarillas y se cargaron la misión por completo. ¿Por qué? Porque los soldados presidiales no estaban en la misión, que esa es una de las cosas que me echan mucho en cara en Estados Unidos. Es decir, no, es que los indios estaban esclavizados en las misiones, los soldados eran los que les pegaban, pues no, los frailes no permitían, los primeros que protegían a los indios eran los frailes, no querían ninguna interferencia de los soldados. Lo que tenemos aquí es la carta de Damián de Massanet de 1690, cuando se van en la expedición que va a fundar las misiones en el este de Texas, en la zona de los Alaes, y que tiene mucho que ver con el libro que yo tengo publicado de El falso nombre de Texas. En esta carta, vamos a hacer un pequeño alto, en esta carta es donde aparece que los indios caros, los indios Texas, decían al ver a los españoles techas, techas, que quiere decir amigos, amigos. Entonces los norteamericanos pues han dicho que ahí tienes la prueba. Esa es la prueba de que Techas fue por corrupción del lenguaje, por evolución lingüística, se convirtió en Texas. Estamos hablando de 1689. Bueno, pues en esta carta que tenemos aquí se menciona 33 veces a los indios Texas. O sea, no hay evolución lingüística, es que son dos conceptos distintos. Una cosa es lo que dijeron los indios y otra cosa eran los indios Texas, que ya los conocían de sobra, tanto que les nombran 33 veces, y la carta se llama A la conquista del río de los Texas. O sea, ya solo la carta es la prueba que ellos presentan y es la que está hablando justo de lo contrario. Les está demostrando que son unos mentirosos. Hablando en plata. Bueno, pues en esa carta se dice también, se dicen muchas cosas en esa carta, es que hay documentos que son maravillosos y que valen para 1000 investigaciones. Pero en esa carta se dice también otras cosas. Damián de Massanet, como todos los frailes, se llevaban mal con los soldados, como siempre. Andaban de peleas unos con otros siempre. Y entonces, se iba a decir Martín de Alarcón, pero no, es Alonso de León. El capitán Alonso de León, que está al mando de esa expedición, le insiste 300.000 veces al fraile que se queden todos los soldados en la protección de las misiones. Y el fray Damián de Massanet le dice, no, de ninguna manera. Me vas a dejar como máximo un soldado. Como se hace en el resto de las 20.000 misiones que hay españolas por todo el mundo. Solo un soldado para hacer de enlace con el presidio. Aquí no se quedan más soldados, porque no quiero que me molesten a los indios. Entonces tenemos que las misiones están, y fíjense que hablando con Luis Gorrochategui, que algunos de aquí seguro que le conocéis, él ha escrito un libro hace poco y me hizo una consulta, hace poco me dijo, pero porque es que yo estoy trabajando con una misión en Filipinas y esto me suena mucho. Pues claro que te suena mucho, es que era el sistema que se utilizaba. Las misiones españolas tenían un fraile y un soldado, no tenían más. Entonces, ¿cómo un fraile y un soldado van a mantener esclavizados a 400 indios de media, que era lo que vivían, los que vivían en la misión de San Antonio de Valero, durante 80 años? O sea, ya tengo que contestar a la pregunta, no hace falta. Es imposible. En las plantaciones de la Luisiana tenían 200, 300 negros esclavos. ¿Cuánta gente de armas a caballo tenían para hacerlos trabajar? Pues no sé, 30, 40... Desde luego yo no entiendo por qué. Ya en aquella época teníamos cierta industrialización y seguro que el algodón lo hubiesen podido recoger sin esclavos. Pero... triste, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando porque veo que al final los voy a tener aquí toda la noche. Bueno, documento de fundación de la misión de San Antonio de Valero, que primero se funda en el Río Grande, con el nombre de San Francisco Solano, año 1700. Y entonces lo que tengo aquí es un documento en el que los indios de 4 naciones, los frailes en aquella época siempre lo llamaron naciones, ya sé que ahora tiene un componente mucho más amplio
esta palabra, este nombre, pero para ellos en todos los documentos aparecen como naciones, no aparecen como tribus. Tampoco quiere decir que la palabra tribu sea despectiva, únicamente ellos emplearon naciones. 4 naciones que son los jarames, los ayuanes, papanacas y xiaguanes. Cada nación de estas, en muchos documentos aparece, quitando los apaches, que eran un caso aparte, y los comanches, que tenían pues a lo mejor 4.000, 5.000 guerreros. El resto de las naciones de las que vamos a hablar y de las que poblaban todo lo que es el norte de México, de México hacia Santa Fe, todas las naciones tenían un máximo de 100 guerreros. No estamos hablando de 100 guerreros acompañados de mujeres y niños, pues a lo mejor no vamos a hablar de 300 personas. Eso son las grandes. Las normales pues andaban por 30 guerreros y había algunas que eran solo un grupo familiar. Entonces una nación es como un apellido. 4 naciones, cada una tenía su jefe. Entonces lo que hacen es, a cada uno de esos jefes, para que no haya peleas, a uno le dan el nombre de alcalde, el cargo de alcalde, a otro el cargo de gobernador, a otro el de regidor primero, el regidor segundo. Así no hay peleas entre ellos. Puede que sean amigos, puede que no, pero van a vivir juntos, entonces cada uno que tenga una responsabilidad. Y además, pues le dan, ven ahí en el otro documento, en el ocre. Fíjense, este documento, el ocre, son 2 documentos casi del mismo libro. Uno es ocre y el otro es gris. Pues esto es lo que sucedió con la limpieza del libro. O sea, le quitaron toda la vida al documento. Bueno, pues ahí ven síndico. O sea, que los indios tenían síndico. Interesante. Y aquí ven otro que tiene un fiscal. Pues las labores del fiscal, según otros documentos que he visto, era obligar a los indios a que llevasen a sus hijos a la escuela de la misión. Bueno, pues hoy en día también obligamos a los padres a llevar a los niños a la escuela, ¿verdad? Es obligatoria la escolarización. O seguimos siendo muy malos o aquello no era tan malo, ¿no? Claro, porque si no los obligas, hay gente que no va. Pues tiene que hacer algo, ¿verdad? Oye, alguacil. Los indios tenían su propio alguacil. Pues lo que nos están diciendo es que los indios tenían su propio método de gobierno. Vivían como un pueblo. Tenían su alcalde, tenían su policía, tenían su fiscal, que se encargaba también de registrar los dineritos, en qué se gastaban. Esto deja al fraile una labor, que es la de educación y como mucho la de administración. No veo yo al fraile con el látigo. Lo siento. En los 3 libros, 5.000 registros. Solo 2 veces aparece la palabra esclavo. Una de ellas es una madrina en un bautizo, Juana María de Abonsa, esclava de José Antonio Rodríguez, a quien advertí la obligación y parentesco contraído. O sea, si habla de la Iglesia Católica, las cosas son muy serias, siempre lo han sido. Imagínense en el siglo XVIII. O sea, esto era, vamos, tremendo. Entonces a un padrino le ponías encima la responsabilidad de educar en la religión y en otras cosas al niño en caso de que falleciesen sus padres. Bueno, pues, ¿cómo le das la potestad a una esclava que supuestamente, claro, nos entra la imagen de Hollywood, ¿verdad? Se nos cruza la imagen de Hollywood y decimos, los negros eran esclavos y estaban todos trabajando ahí de mala manera. Pues a lo mejor es que en el Imperio Español la definición de esclava o de esclavo no era la misma que había en otros imperios. Y esto deberíamos empezar a estudiarlo. Y el otro pues es un mulato libre que se casa con una mulata esclava. Mi pregunta ahora es, ¿la mulata se hizo libre o el mulato se hizo esclavo? La mujer pide permiso para casarse con el mulato libre y se casó, y ningún problema. O sea, vamos a tener que ir cambiando diversas. Bueno, el tema del racismo español. Jorge Talmantes, natural del presidio de San Antonio de Béjar, mulato, su edad 38 años, su oficio sastre, casado con una española. Mulato y esclavo no van unidos. No quiere decir que sean sinónimos, hay que dejarlo claro. Y además era sastre, o sea, era un
Era un obrero muy cualificado, este no estaba haciendo ladrillos de adobe, este era sastre. Y yo no quiero imaginar, ahora más o menos sencillo hacer un traje para venir aquí, pero el traje de aquella época además tenía que ser duradero, o sea, comprar un traje para toda la vida, no como ahora, ¿verdad? Y ahí tenemos María Gómez, Coyota. Coyota quiere decir mestiza también, su edad 38 años, natural del presidio San Antonio de Beja, con hijos, tal. Y resulta que tiene un sirviente, Juan Antonio Jiménez, que es español. ¿Y cómo entendemos sirviente? Sirviente lo entendemos por criado, lo entendemos por esclavo. O sea, es que el concepto que tenemos asimilado es el que nos han impartido desde Hollywood, desde que éramos niños, por lo menos a mi generación. Y entonces, cuando uno lee un libro, yo por ejemplo, mi primer libro que leí, alguien lo conocerá, es Miguel Strogoff de Julio Verne. Pues lo leí de niño, no sé qué tendría, 8 años. Cuando tú en tu cerebro acumulas imágenes, vas acumulando eso a lo largo de la vida. Entonces, de la manera en que tú creas la película de Miguel Strogoff con 8 años, es muy distinta a cuando la creas con 50 años. Porque tu cerebro ha acumulado imágenes y son como tú describes lo que estás viendo escrito. ¿Vale? Pues claro, primero tenemos que haber visto el sitio y primero tenemos que y nos cambia totalmente el concepto. Esto es totalmente distinto. Del rollo y la picota no les voy a hablar porque bueno, más o menos ya lo tenemos todo. Y quiero ir avanzándoles deprisa para llegar a otras cosas. Bueno, hablando del genocidio cultural. Se nos achaca que hemos cometido genocidio cultural con los indios, ¿verdad? Genocidio es una palabra que implica muerte, implica sistema e implica intención. O sea, tienes que tener la intención de matar gente por sistema. Eso es lo que define genocidio. Ahora, utilizar genocidio para otras definiciones, sí, bueno, pues yo puedo decir que soy de Marte. No implica que sea verdad. No existe el genocidio cultural. La palabra que estamos buscando es aculturación, y siempre la hemos tenido. ¿Ahora qué ocurre? No, le vamos a poner genocidio para que parezca mucho más grande. Entonces vamos a borrar la cultura de los indios. Los indios estuvieron hablando sus propios idiomas hasta 1750, ya con los Borbones, cuando ya ponen obligatoriamente a hablar español en América. Hasta ese momento hablaban sus propias lenguas, y cada vez que había un problema les tenían que poner un intérprete que conociese su idioma. Nadie les borró su lengua. Es una mentira, nos lo han dicho. Claro, les borraban su identidad. Bueno, mira, es un bautizo. Muchacha como de 9 años, llamada Apajova, a quien puse por nombre Marta, hija de padres gentiles, difuntos, de nación Aujuyá. O sea que el fraile lo que está haciendo es recogiendo el nombre de la nación y el nombre que esa muchacha tenía en su propia lengua, para que no se borrase, para que quedase en el registro. Y a partir de ese momento, ¿por qué le dan un nombre español? Porque es la manera de hacer los españoles. Entonces los indios bautizados se convierten en españoles, a todos los efectos. Claro, ya me pueden venir algunos a decir, no, hombre, no es verdad. Cristóbal Colón, ¿cuándo se convierte en español? Pues antes de subirse al barco. Porque no lo hubiesen dejado subirse a un barco español y comandar y ser almirante sin ser español. Y tuvo que hacer un juramento de obediencia para convertirse en español. Claro, en aquel momento pues no había pasaporte, no le dieron pasaporte español. Ahora sí cambias de nacionalidad, como he hecho yo, no he cambiado, pero he adquirido otra nacionalidad, además de la española, de la que estoy muy orgulloso, cada vez más. Pues tienes que hacer un juramento de obediencia. O sea, 500 años más tarde seguimos utilizando el mismo procedimiento para cambiar de nacionalidad. Pues no, Colón no era español, era italiano, o era cualquier otra cosa. Con tal que no nombrara a España, o sea, hacen milagros. Les sale urticaria por decir la palabra España. Y esto es lo que yo estoy viendo en Norteamérica todos los días. Bueno.
hijo de padres gentiles. ¿Qué significa gentil? Pues gentil es el indio que no está bautizado. Entonces había muchos padres que si no había conversiones forzadas, y esto es la demostración, a nadie le forzaron a convertirse. Los padres bautizaban a sus hijos porque era urgente, y eso era una obsesión de los frailes, de que nadie se fuese al otro barrio, porque en la visión que había del cosmos en aquel momento, pues te ibas al infierno si no estabas bautizado. Entonces, si los niños eran los primeros en bautizarse, pero los padres a lo mejor tardaban 8 años en bautizarse. Cuando ya estaban preparados y cuando querían se bautizaban. Entonces hay muchos bautizos que son de padres gentiles, que no están bautizados. Si nos vamos al otro documento, que es el Baptism of Marie-Louise Bertrand, esto es la misión francesa, Nachitoches, un libro registro muy parecido. Pues entonces resulta que al bautizado la llaman salvaje. Es un indio salvaje y pertenece a no sé quién. Los malos somos los españoles. Y ya los franceses, desde el primer momento, en sus libros de registro están utilizando un lenguaje. Miren, en Santa Fe, precisamente, en el Parque Central, había un obelisco, hace unos años lo visité, un obelisco que no hacía daño a nadie, que era un homenaje a todos los caídos del ejército de los Estados Unidos. Bueno, pues este año pasado fui por allí y no está el obelisco. ¿Qué ha pasado? Pues es que en la placa figuraba la palabra salvaje. Y entonces por eso le han tirado el obelisco. Bueno, pues haber cambiado la placa, ¿no? Si tanto daño hace. Pues ahora, gentil ha pasado curiosamente a ser una palabra buena, ¿no? Amable, persona amable, y en cambio salvaje pues tenemos lo que tenemos. Diferencias. Bueno, esta la verdad que voy a ir avanzando, ya no tienen mucho, porque luego va a venir cosas interesantes. Bueno, no eran siempre los libros de registro, eran libros en los que aparecía información histórica muy interesante. ¿No? Y, pues, para ponerles un ejemplo, pues aquí abajo dice: acabóse por diciembre el sarampión. Entonces, todas son referencias históricas que nos van poniendo ahí. Bueno, no solo es el nombre y la fecha y tal, no, hay cosas interesantes. Bueno, las muertes. En América murió mucha gente, mucha. La primera causa de muerte fueron las epidemias. Las epidemias las llevaron todos y las sufrieron todos. Una de las más importantes fue la de la tuberculosis. Pues la tuberculosis no la llevaron los españoles ni los europeos. Se transmitió desde el norte por comer carne de foca cruda. Hay un estudio reciente que han hecho los norteamericanos que así lo explica. También murieron de viruela, sí, la llevamos los españoles, hicimos intercambio, nos trajimos para acá la sífilis, no solo nosotros, los franceses, los ingleses. No creo que se nos pueda sacar de las epidemias. Bueno, pues la segunda causa de muerte en toda América fue ser muerto por otro indígena. No era ser muerto por un español, era ser muerto por otro indígena. En San Antonio de Valero, el libro registro de entierros, lo que nos dice es que si tú ponías un pie fuera de la misión o fuera del presidio, venían los apaches y te mataban. Y si no eran los apaches, era cualquier otro. Te mataban. Y entonces hay multitud de registros como estos que traigo aquí. No les voy a pedir que los lean. No tiene, ya se lo explico yo. En los que, por ejemplo, esta era una comitiva de 4 indios de diferentes naciones que vivían en la misión de San Antonio de Valero, que se iban a la zona de la costa a tratar de convencer a otra nación que se llamaban los Cocos de que viniesen a vivir a la misión con ellos. Bueno, pues los Cocos mataron a 3 de ellos. Todo esto se sabe porque uno consiguió escaparse por piernas, volvió a la misión. O sea, la comitiva de paz, pues se los cepillaron a todos. Y cuando no, pues como en este caso el vaquero, pues que se lo cargaron y así una y otra y otra y otra. Todos. Castas. Yo aquí les he traído el cuadro de castas, famoso, ¿verdad? Bueno, pues sí es cierto que había una cierta división vamos a hablar de la Nueva España, vamos a poner arriba los peninsulares,
no hay por qué ponerles arriba. Yo les voy a contar lo que ellos hacen. Poner arriba los peninsulares, después los criollos, después los mestizos, los indios y los mulatos negros. Y no tiene nada que ver con los cuadros de castas. Los cuadros de castas es algo que sale, y ellos lo que hacen es confundir, ¿no? Nos enseñan los cuadros de castas como prueba de lo que les explicaba la pirámide de peninsulares criollos. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa son las castas de los cuadros y otra cosa son las castas estas. La sociedad no estaba dividida en castas por el color de piel, y mucho menos a finales del siglo XVIII. Después de 300 años de mestizaje, ¿cómo vas a saber por el color de piel si el padre estaba casado con un mulato o con... Es imposible. Es que eso nos lo han demostrado todos los científicos, ¿no? Un padre negro y una madre blanca pueden dar un negro, dos mestizos, o sea, dos mulatos y un blanco, y son hijos del mismo padre. O sea, no tiene nada que ver por el color de piel. Entonces lo que están haciendo es utilizando hasta el último, la última arma que tengan para siempre con el mismo objetivo, atacar. En cuanto al tema de la división social, los peninsulares arriba, no. Los criollos también tuvieron muchos cargos de responsabilidad. Virreyes, gobernadores, claro que sí, los criollos tuvieron muchos cargos de responsabilidad. ¿Quién esparció el tema de las castas? Pues los criollos. La independencia la hicieron los españoles, la conquista la hicieron los indígenas, así lo dicen varios historiadores mexicanos. Los criollos se quieren independizar de España. ¿Quién tiene el poder económico y social en América? Los criollos. No lo tienen los peninsulares. Los peninsulares podían ser o emigrantes, iban a trabajar, o bien eran funcionarios, iban a administrar. Cuando se independiza México, empiezan a perseguir a todos los peninsulares, a todos los nacionales de los nacionales. A los peninsulares escapan por piernas y muchos se radican en Puerto Rico, porque en la Nueva España se los querían cepillar. ¿Y cuántos había? Pues había 2.000 o 3.000. No había más, funcionarios y inmigrantes. El resto eran criollos. Criollos mantenían el poder económico y social. Estaban arriba de la pirámide. No estaban los peninsulares. Y los criollos, pues a veces se casaban con mestizos. Había movimiento social en esa pirámide. A nadie le catalogaban, le decían, tú no puedes porque tú eres mestizo. Tú es que eres indio. No, pues a los indios precisamente los protegían los frailes con unas ganas, y los protegía la iglesia de forma tremenda. Así que a lo mejor tampoco estaban en la parte baja. Y como les he hablado, pues los mestizos y los negros a veces eran esclavos, a veces no. Y el concepto de esclavo hay que revisarlo. Presidio de San Antonio de Béjar. 72 soldados. Había 10 que estaban de guardia en el presidio, cuidando la caballada. La caballada, para que lo entendamos, los presidios tenían como 500 o 600 caballos. Los presidios solían ser sitios solo fortificados para proteger a los soldados y a sus familias cuando necesitaban una protección. La caballada tenía que estar en los pastos comiendo. Y era el objetivo de los apaches siempre, llevarse los caballos. Entonces necesitaban 34 soldados para proteger a la caballada, en varios turnos. Lo del tema del habilitado, pues los presidios también tenían que proteger a los obispos, a los oficiales del rey que iban recorriendo las distintas partes de los reinos. Pues ahí había destinados 6 soldados. Con el correo, 7. No puedes mandar a un soldado solo con el correo, tienes que mandar a un equipo porque, claro, un soldado no hace nada, se lo carga. De remonta para comprar caballos, 10. El tambor y el armero, que son 2, y había 3 enfermos. Esto era todo
la tropa que había en un territorio como el de España. 72 soldados. Y nos están diciendo que estos 72 soldados aniquilaron a todos los indios. No sé cómo. Yo creo que bastante tenían con protegerse a ellos mismos antes que salir a... Imagínense a 72 soldaditos metidos entre miles de indios enemigos. Pues lo que haces es negociar mucho, siempre. Defenderte todo lo posible y no meterte en problemas. ¿Y quiénes eran los soldados? ¿Eran españoles? Pues ahí tienen soldados de origen tlaxcalteca. Claro, una vez que ellos se bautizaban con nombre español, pues se consideraban españoles. Y en todos los documentos aparece, no, yo soy español. Nadie andaba diciendo, yo soy mexicano, como dicen ahora. ¿No? Ellos mismos hablaban de ser españoles. Les tengo algo más preparado, porque ahora les voy a cambiar un poco el paso. Les voy a hablar, por ejemplo, de alguna cosita que ya le apunté ayer en la conferencia del Alcázar, y no quiero que se la pierdan, seguro que esto les va a interesar también. Bueno, si hablamos de leyenda negra tenemos 4 momentos fundamentales. Que es el momento en que el Imperio Español está arriba del todo. Entonces los otros países europeos lo que tratan es de socavar el poder de España, y cuando se inventa la leyenda negra y cuando se le da mucho empuje, ¿verdad? Luego tenemos la independencia de México. Bueno, perdón, México. Es que yo como estudio México, por eso me refiero muchas veces a México, ¿no? ¿Por qué? Pero las independencias americanas, cuando ellos quieren reforzar su sentimiento nacional, lo que tienen que hacer es fomentar la leyenda negra. Porque para que se justifique un nuevo gobierno, lo que tienes que hacer es decir, el anterior era muy malo. El otro es el desastre del 98, con los norteamericanos. España ha sido el mejor aliado que han tenido los norteamericanos en toda su historia. De largo. Ni los británicos. Siempre ha sido España. Y de hecho, los norteamericanos en muchos aspectos son herederos de los españoles, no de los británicos. Cuando uno viaja por los Estados Unidos ve cosas que le suenan muchísimo. Cuando uno va a Inglaterra hoy en día, pues se encuentra uno en un país extranjero. Ya no solo porque conduzcan por el lado equivocado de la carretera. Entonces, ¿qué hace los Estados Unidos? Pues vuelven a fomentar la leyenda negra y lo que dicen, no, es que España es el enemigo. Tienen que justificar una guerra que se inventaron para quitarnos. Guam, Puerto Rico, Cuba y las Filipinas se la inventaron para quitárnoslos. Es así. Y para justificar eso tienen que decir que España es el enemigo. A base de leyenda negra. Mucho. Muchísimo. Y esto viene por ahí. Y entonces, a pesar de haber sido el mejor aliado, para el común de los norteamericanos, España es el enemigo. Y les preguntas, no, ¿quién es el enemigo? Oye, pero si hasta 2 días habéis estado aterrizando en Rota y en Torrejón hace unos años, o sea, siempre hemos estado en el mismo bando. Pues ellos sacaron su leyenda negra. Es el momento en el que la historiografía norteamericana es más fuerte. Y cuando ellos escriben su historia, hace 100 años, 100 y pico años, los grandes historiadores y norteamericanos, cuando escriben su historia. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues solo ha habido un copia y pega. Ahora parece que están despertando y que están empezando a volver a los documentos originales, pero les está costando un trabajo enorme, ¿no? Entonces, que se ha hecho un copia y pega de lo que ya estaba impregnado totalmente de leyenda negra. Hay algunos otros norteamericanos que da asco, da vergüenza. Tenemos a un tal que es un libro que se llama La estrella solitaria, la historia de Texas. Bueno, pues hay la historia de Texas, que son 300 y pico años de hispanidad y 200 de... menos de 200 años de ser americana. Pues este señor escribe 20 páginas de hispanidad y escribe 900 y pico páginas de... Yo no pude seguir leyéndolo. O sea, era auténtico racismo. Pues eso es lo que ellos están leyendo. Lamentablemente. Es un autor que no sé si se llama Fenerbahce o algo así. Debe ser de origen austrohúngaro. No lo recuerdo exactamente. Es un libro así de gordo.
Eso es lo que ellos están bebiendo. Bueno, el cuarto momento de Leyenda Negra es el actual. Los 3 primeros momentos tenían una justificación para alguien. Alguien ganaba algo, ¿no? Con los 3 primeros momentos de Leyenda Negra. En el actual, ¿quién gana? Los mismos que la propagan se están pegando un tiro en el pie. Tenemos a Latinoamérica, y lo digo con razón, lo de Latinoamérica. Para mí es Hispanoamérica, pero ellos se llaman Latinoamérica. Tenemos a Latinoamérica que quien les está poniendo la bota encima son los anglosajones. Sobre todo los norteamericanos con los mexicanos, porque tienen mano de obra barata, por muchas razones. Y lo único que han hecho los mexicanos ha sido creerse la Leyenda Negra a pies juntillas, y son los que más hacen por propagarlo. Lamentablemente, el que la está propagando no está ganando con ella. O sea, lo de ahora no tiene ningún sentido en absoluto con la Leyenda Negra. Y la Leyenda Negra pues se practica, yo identifico de 4 maneras fundamentales. Una es la omisión, que es lo que pasa en Texas, ¿no? Este autor que les he comentado antes y otros muchos, pues nos dicen, no, España nunca estuvo aquí. No. Entonces, en el año 1836 tiene lugar la batalla del Álamo aquí en esta misión, y debe ser que las piedras les cayeron del cielo en ese momento, porque anteriormente a eso, según ellos, no había nada. Y eso se demuestra en el famoso destino manifiesto que les hace a las 13 colonias irse hacia California. No había nada, por eso nos lo quedamos. O sea, bien. Eso por omisión. Luego tenemos directamente por mentira, ¿no? Que es esto lo hicieron todos los españoles. Oiga, pues no habíamos quedado que no habíamos estado. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer todo? Es que esto es... póngase de acuerdo. O estuvimos o no estuvimos. Pero hay un borrado intencionado de la herencia hispana en los Estados Unidos. Claro que sí, ¿no? Pero no solo ahora con las estatuas, es que llevan 200 años borrando y tienen que hacer maravillas para sacar la palabra Hispania o España de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se puede publicar un libro sobre la marina en el mundo y decir que las 3 calaveras son portuguesas? Pues eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo. Y hay una manera de hacer Leyenda Negra que hace muchísimo daño, que es convertir la excepcionalidad en generalidad, en normalidad. Si yo les hablo a ustedes de la historia misional en los Estados Unidos de España y me pongo a nombrar los miles de pueblos, de misiones, de visitas que los españoles consiguieron que los indios se redujesen a pueblos, siempre de forma pacífica, sin ningún altercado, me sale una obra de 50 volúmenes como la de Menéndez Pidal, y aburridísima porque siempre estoy contando lo mismo. Normalidad. Ellos vivían igual que nosotros en España, normalidad, no pasaba nada. Pero eso es aburridísimo. Entonces lo que se suele hacer, a veces inconscientemente y a veces conscientemente, pues es, no hombre, es que esto es repetitivo. Esto escribo 20 páginas, lo dejo clarito, ¿no? Y ya está. Y las otras 800 páginas de mi libro las dedico a la excepcionalidad. Que un fraile en una misión maltrató a los indios, que otro hizo otra cosa. O sea, la excepcionalidad, los casos excepcionales, escribimos páginas y páginas y páginas. Cuando uno termina ese libro, el pensamiento que tiene, ¿cuál es? Joder, qué cabrones eran los españoles. Pues oiga, esto no es así, ¿verdad? El otro día me dijeron, un debate en una radio de Sevilla, me dijeron, no, es que los españoles habían matado a 120 millones de indígenas en América. Pues cuando yo empecé en esto de la historia íbamos por 20. Ya nos hemos ido a los 120. Y la mayoría de los que no son de los 20, pero bueno, vamos a dar por bueno el 20, fueron por la epidemia. Yo soy arqueólogo, como les he dicho. Y los arqueólogos lo que hacemos es buscar cómo pasó esto, o sea, aplicamos sentido común y, a ver, explícame, no me creo el documento. Bueno, a este señor, seguro que lo conocerán,
pues se había basado en que hay un catedrático catalán que ha dado esta cifra. El catedrático catalán pues se ha basado en unos historiadores de Bruselas, de no sé, ningún español, 120 millones de muertos. Tenemos excavaciones de Roma que hace 2000 años que han aparecido los esqueletos. Me están diciendo que no hemos encontrado las fosas comunes de 120 millones de indígenas en América, porque las fosas comunes que han aparecido han sido precisamente de mexicas, y ahí en el Huaychonpantzli pues hay cráneos indios, hay cráneos europeos, hay cráneos de mayores, de menores, hay de todo, y lo están excavando los mexicanos. Pero hay una intención política de una parte del espectro político en el cambiar todo esto, mentir descaradamente y además dejar en mal lugar hasta sus propios arqueólogos. 120 millones, ni más ni menos. Bueno, yo lo que estoy probando es un librito muy interesante que les va a gustar, porque yo el trabajo que he estado haciendo hasta ahora está dedicado al público norteamericano, claro. Yo no sabía que me iban a hacer caso aquí. Entonces mi obra está publicada al norteamericano y no tengo un libro para entrar al público hispano o español. Y entonces lo que estoy preparando es un libro sobre la historia de los presidios, basado únicamente en documentos originales. No es una novela, se puede leer como una novela, pero fíjate que yo lo que estoy notando es que una obsesión por hacer novela histórica. Y entonces tenemos que explicar la novela, o sea, la historia con romanticismo y meter a personajes entre medias para explicarlo a la novela. Miren, es que tenemos una montaña, tenemos una cantidad de personajes históricos que nos han contado de primera mano, con sus propios, la épica de lo que se hizo en América, que es que no hace falta inventarse un personaje. Entonces hay multitud. México Tenochtitlan se conquista en 1521. Se conquista en 1521 y lo que se conquista es una civilización avanzada, atrasada en comparación con Europa, tecnológicamente, pero avanzada. Era un sistema. Y tenían y entonces, cuando tú llegas a un sistema, das un golpe de estado, te haces con el sistema. Porque el sistema ya mantiene controladas a la gente. El problema es cuando te sales de ese sistema. Entonces, a los 20 años de la conquista, en 1540, es cuando empieza la verdadera conquista de la Norteamérica. De ahí para arriba empieza a conquistarse paso a paso los distintos pueblos indígenas que había en Norteamérica. Y tenemos las guerras chichimecas, los quijimes, huachichiles. Tenemos 300 años en los que se hizo una conquista paso a paso que costó sangre, costó de todo. Y eso no se le presta atención y están ahí. Son documentos que están en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de Indias, en el Archivo Franciscano de Ciudad de México, que están en el Archivo Jesuita. Tenemos documentos para abrir. Bueno, pues ahora nos estamos enfocando únicamente, lo que estoy viendo, pues es en la expedición de Juan Bautista de Anza, en los reglamentos de Rivera, en el relacionado con la Fora, con O'Connor. Los reglamentos no explican realmente la realidad. Lo que explica la realidad es los actores, lo que nos cuentan los actores. En este caso, pues bueno, yo les voy a hablar un poquito de Berroterán, solo un poquito, porque ya veo que me están flojeando. Yo puedo seguir hablando una hora más si quieren, pero veo que me están flojeando. Ayer les pasó en el museo, en el Alcázar, y ya los pobres, algunos militares ya se madrugan mucho y ya después de 1 hora y 20 minutos hablándoles ya había alguno que a mitad de puerto ya andaba haciendo la goma. Bueno, vamos a hablar de Capitán Berroterán, por ponerles un ejemplo, porque hay muchos, muchísimos. El Capitán Berroterán se fue con 20 años a México.
no sé si ya iría como militar, el caso es que cuando llega a México, él se hace militar y estuvo viviendo como hasta los 60 años, sí, porque luego le hicieron capitán a perpetuidad. Eso era un cargo que tenían hasta que se moría. El caso es que, pues bueno, estuvo 35 años casi como capitán de presidio en distintos presidios. Tiene una vida muy interesante, el capitán Berrotera. Bueno, se va con 20 años y no regresa nunca más a la península. Por efecto de su trabajo, seguro que el capitán Berrotera tuvo que matar indios. Estoy seguro. Porque estaban en guerra. Estaban en guerra. Y a diferencia de lo que dicen muchos otros autores, yo lo que mantengo por muchos documentos es que la guerra se estaba perdiendo y se perdió y la teníamos que perder porque no había manera de derrotar a los apaches. No había forma humana de derrotar a los apaches. Entonces, aunque algunos nos vendan ahora este cierto triunfalismo, pues no... Miren, para que se hagan una idea, los comanches eran una fuerza militar bestial. Nosotros estamos hablando de que un presidio de 70 soldados, los apaches tenían 4.000 guerreros. O sea, perdón, los comanches tenían 4.000 guerreros, con un mando único. Y eso los hacía más fácil de llegar a acuerdos con ellos. Los apaches, y sin que suene como peyorativo, no quiero que suene como peyorativo la palabra que voy a decir. Los apaches eran como una plaga, no por malos, sino porque estaban por todas partes. Eran grupos pequeños, guerreros, como no se han visto nunca, y estaban infiltrados por toda la Nueva España. Entonces no había una manera de derrotar ni de llegar a un acuerdo con los apaches. Llegaban a un acuerdo con un grupo, pero había otros 100.000 grupos que no respetaban el acuerdo. Y incluso los que lo habían respetado lo rompían a los 2 días. Porque ellos tenían su forma de vida y no estaban dispuestos a renunciar a ella. ¿Saben cómo renunciaron luego los apaches? Ya se fue España. España se va de allí. Les digo España, no los españoles. Los españoles se quedaron allí. La que se va es España. Bajan la bandera y suben la bandera mexicana. Ya se va a España en el año 1821 y a los años posteriores, yo creo que sí, incluso después, pues empiezan los terratenientes, tanto mexicanos en el norte como mexicanos en el sur y norteamericanos en el norte, lo que hacen es empezar a comprar cabelleras indias por $1, la de los adultos, y $0.50, la de los niños. Entonces eso es una sangría continua para todos estos apaches que acabó con ellos. Así es como se acabó con los apaches. Y aún hoy siguen muchos descendientes de ellos. O sea porque la extinción, cuando se nos habla de extinción, no era una extinción física. Muchas veces lo que se hacía, pues en el caso de algunos grupos, se les capturaba y se les repartía por distintas partes de la Nueva España. Se les dividía. Entonces se les asignaba una familia en cada sitio, en sociedades que ya estaban basadas pues, de otros indios, que los indios eran los que se encargaban ya de civilizarlos y ponerlos a trabajar en su grupo. De otra manera era imposible. ¿Qué ocurre? No, estos grupos han sido extinguidos. Vale, hemos extinguido grupos, no quiere decir que los hayamos matado. Y esto es algo que los norteamericanos nos están diciendo muy a menudo. Les voy a poner el caso, luego sigo con el capitán Berrotera. Les voy a poner el caso de los tobosos. Los tobosos, pues evidentemente de doña Dulcinea del Toboso, ¿verdad? No sé por qué les darían ese nombre. Los tobosos fueron un incordio, pero durante ni se sabe el tiempo. Bueno, pues el virrey, no sé exactamente, al cabo de 50 años por ahí, los tobosos no hacían más que la guerra. No había manera. Los había intentado con ellos acuerdos continuos para pacificación. No había manera con los tobosos. Y claro, cada vez que estos se rebelaban, pues atacaban una columna una recua de mulas, mataban a todo el mundo, los desmembraban, los abrían canal, esparcían todo. Así es como funcionaban. Y esto está en los documentos. No ha venido aquí Jorge a inventarse historias. No había forma. Total, que el virrey
a sangre y fuego, hay que eliminarlos. Esto no puede seguir así. Cuando pronuncia esta sentencia es después de 40 años ya de producirse todas estas cosas. Los tobosos deberían ser un grupo como máximo de 100 guerreros, aproximadamente. Total que, pues, sí, en teoría los habían extinguido. Qué curioso que 100 años después el problema con los tobosos todavía seguía. ¿Qué pasa? Pues tanto gobernadores como virreyes tenían cargos por 5 o 6 años, o por 4. Entonces lo que hacían era que cuando terminaba su periodo, le tenían que dejar las cosas en orden al siguiente. Entonces, como gobernador, te ibas a la frontera y estabas tú 4 años, 5 años, y tenías que tener una hoja de servicios impecable para subir de categoría y que te mandasen a otro sitio a ser cualquier otra cosa, ¿no? Era como una escalera que iba a subir. En ese informe, para que además luego no te metiesen en un juicio de residencia, tenías que decir lo bueno que había sido y sí, el problema con los tobosos está liquidado. Ya no hay más problema con los tobosos. Lo que venía por detrás se encontraba otra vez el problema con los tobosos. Porque nadie había ido a extinguir a los tobosos. Lo que habían hecho documentalmente, haber dicho, no, sí, aquí tienes, está todo en orden, tanto virrey como gobernador. Y esto se fue estirando durante 100 años. Bueno, pues mire, el otro día, abriendo un libro, me encuentro con que hay historiadores norteamericanos que dicen, no, sí, por supuesto, los tobosos fueron extinguidos a sangre y fuego, y los tobosos de 100 años después son otro grupo, que les dieron el mismo nombre. O sea, los españoles le dieron el mismo nombre a otro grupo de tobosos. No, por favor, sean ustedes serios. Es que nadie acabó con los tobosos. Es que tampoco había medios. Y eso os lo digo porque, por ejemplo, el informe Rivera, es muy bonito leer el informe Rivera, el reglamento Rivera. Y de Rivera, pues hay gente que tiene un buen concepto porque dijo, todos los documentos tienen un filtro, que es el quién lo ha escrito. No lo escribe lo mismo un fraile que un capitán, que un gobernador. Y entonces tienes que, de alguna forma, quitar ese filtro. Entonces, tienes a Rivera. Rivera es pues, alguien de importancia. Y se recorre durante 3 años, se recorre todos los presidios de la frontera. Y está echando un vistazo. ¿Qué quiere Rivera? Pues Rivera quiere ganarse puntos con el rey. Y entonces, no sé por qué, y eso si algún militar es por aquí lo sabrá, pues siempre viene algún iluminado que dice cómo tienes que hacer las cosas. ¿No? Pues ese era Rivera. Y llegó y dijo, pues es que los 3 presidios o 4 presidios de la Nueva Vizcaya, estos son unos perros. Y hay que quitar los presidios. Entonces los vamos a poner más al norte para subir la frontera y a estos presidiarios que son unos perros que no trabajan, están todo el día sin hacer nada aquí. Claro, y he venido yo Rivera, he venido aquí a arreglar esta situación. Bueno, pues resulta que los presidios sí hacían, no salían a guerrear a los indios, primero porque no lo necesitaban, es que la zona ya está en paz y ya no necesitamos los presidios. No, pero es que tienes, como les he dicho, no sé cuántos cuidando la caballada, tienes a otros escoltando al arzobispo. ¿Por qué está el territorio en paz? Pues porque están los presidiales. Si quitas a los presidiales se vuelven a rebelar. Entonces, ¿me entienden por dónde voy? O sea, es que el informe Rivera no hay que tomarlo al pie de la letra como diciendo, claro, es que los presidios funcionaban de esta manera. No. Así es como decía Rivera que funcionaba. Pero claro, los capitanes de los presidios decían, oiga, nosotros no paramos de trabajar. Es que solo somos 40 en este presidio y somos 15 escoltando al arzobispo, otros 15 escoltando al oficial, otros no sé cuántos en el... Oiga, ya no damos para abasto y encima usted nos quiere rebajar el sueldo y quitándonos de aquí. Bueno. Jorge, 10 minutos y ya terminamos. Venga. Y entonces... Ahora no tengo, es que enseñar esto. A ver si no se me ha borrado. Ahí está. Entonces, en aquel momento, entre el Paso, el presidio del Paso,
digamos que Rivera lo que quería cargarse los presidios que estaban aquí, abajo del bolsón de Mapimí, que era donde se refugiaban y por donde entraban todos los malos. Entonces, desde El Paso hasta Guerrero hay como 800, 900 kilómetros en los que no había ningún presidio. Claro, con razón no había ningún presidio. ¿Por qué no? Entonces el capitán Berroterán le explica al señor Rivera por qué no había presidios ahí. Porque ya saben cómo dicen los americanos, ¿no? Rivera dijo, como dicen los americanos, dicen hold my beer. Ahí, esto lo arreglo yo en un bisplash, sujétame la cerveza. Dijo, pues, desde aquí hasta aquí cada 200 kilómetros se pone un presidio. Y entonces los presidios de aquí, como además mi objetivo fundamental es ahorrarle dinero a la corona, porque de esa manera, como todo va a salir más barato, pues voy a promocionarme. Y entonces cada 200 kilómetros voy a poner un presidio. Claro, en el Río Grande hay agua, pero lo que le decía el capitán Berroterán, nada más presentar Rivera su informe, el capitán Berroterán le piden un informe también. El capitán Berroterán ya llevaba 35 años de servicio para la corona como capitán de varios presidios. Y le dicen, mire usted, yo no soy tan listo como usted. Pues es que a veces te diviertes hasta leyendo los documentos porque ¿verdad? Cómo van funcionando unos funcionarios con otros, ¿no? Y este va diciendo, yo dentro de mi humildad, yo soy muy corto, no soy tan listo como usted, que es el brigadier Rivera, tal. Pero dentro de mis 35 años de servicio, lo que he notado es que los caballos, cuando no hay agua, se mueren. Entonces no puede poner usted presidios a lo largo del Río Grande, porque a 100 kilómetros a ambos lados del presidio del Río Grande no hay una simple gota de agua. Entonces, ¿para qué vamos a ir allí, tener problemas de logística, luego no poder ir a ningún sitio porque se nos van a morir todos los caballos? Bueno, poco tiempo después, al capitán Berroterán lo encarcelan porque decía Rivera que había pasado algo con una chuminada, un recibo que no estaba justificado, lo encarcelan y le quitan todas sus posesiones. Tiene la cosa tiene su miga, porque le confiscan todas sus posesiones. Yo sí que me está costando este puerto ya, El capitán Berroterán tenía 2 haciendas, unas pocas, 2 o 3 minas y tenía un rancho, y entonces no le parecía bien a Rivera que el capitán Berroterán fuese más rico que él y sí, que tuviese todo esto, y seguro que lo había ganado de mala manera. Total, que le hace una auditoría con todo el listado de sus posesiones y se las confisca. Bueno, pues resulta que esas posesiones eran de la mujer. El capitán Berroterán se había casado con una rica heredera, ¿no? Y todo esto era de la mujer. Entonces la mujer pues le puso una reclamación, reclamó todo esto, le costó unos meses y consiguió que restaurasen en el puesto al capitán Berroterán y le devolvieron todas sus propiedades. Entonces, muchas veces los documentos nos centramos en los erróneos. Hay que leer todos los documentos y hay que ver todas las cosas. Al final no se montó ningún presidio en esa parte porque era inútil. Como mucho llegó aquí el de Ojinaga. Ojinaga está aquí. Ojinaga está aquí. Ahí se montó un presidio y el resto se dejaron donde estaban. O sea, leemos los documentos correctos. Tengo mucho más para seguir, pero se lo voy a dejar aquí. Y para hacer algunas preguntas y hacer un pequeño coloquio si es posible. Muchas gracias. Pues pasamos a esas preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna observación. No sean tímidos, me gustan las preguntas y estamos entre amigos siempre. Venga, ánimo. ¿Sí? ¿Te ha llevado mucho tiempo hacer todo esto que me estás contando? Sí, claro. Pero me gustaría que nos dieras Bueno, como yo les he dicho, yo era prehistoriador.
Y esta pregunta que yo empecé a estudiar la historia norteamericana, esta pregunta de dónde viene Texas, es con X o con J, ese fue el comienzo. Y eso fue en el 2015. Entonces, desde entonces hasta ahora, pues ha sido ir tirando del hilo. Y tirando del hilo te vas. Y bueno, no les enseño lo que tengo aquí en el ordenador porque son archivos. Es que desde niño he tenido yo creo que a lo mejor debe ser un poquito de autismo o algo de eso, ¿no? Porque esos niños que van coleccionando todo y clasificando todo, pues esto yo lo hago de forma natural. O sea, a una velocidad de una miopía por año. Pues sí, he sido sincero con eso. Me ha afectado, el hacer estos 3 libros me ha afectado la vista, porque ya tenía una vista cansada. He tenido muy buena vista toda la vida, pero ahora sí necesito mucho más mis gafas para leer. Sí ha tenido su peaje. Y mucho más que tiene que venir. Espero que les guste y les siga animando. Adelante. Bueno, ahí tengo 2. No sé si será verdad, yo he escuchado una historia sobre los cowboys, los vaqueros. Ajá. De Texas, ¿no? O los tejanos. Texas, siempre con J. Siempre con J. No sé si es cierto o no, creo que eran los españoles que iban a cuidar del ganado, los vaqueros. Sí, ahí sí que tenemos que... que... No eran americanos, sino que eran los propios españoles y... Ahí sí tenemos que compartir un poco, evidentemente, con los mexicanos. Porque lo que sí hacen los españoles, evidentemente, llevan su forma de negocio, la llevan a América, llevan los caballos, llevan las vacas, y pues muchos vienen de la zona de Salamanca. Charros, ¿verdad? Y entonces cuando llegan a México, pues ya no se hacen mexicanos, se hacen novohispanos. Y el origen de los charros mexicanos está en Salamanca, pero el origen de los vaqueros estadounidenses pues están los mexicanos. Hay que darles también su crédito, desde luego. Pero al final todo es hispanidad. Al final todo sale del mismo sitio. Las vacas evidentemente son vacas mostrencas que vienen del Coto de Doñana. Y es muy sencillo entender por qué también. Es porque en el momento en el que se empiezan a hacer las expediciones a América, el ganado más barato que había en Muguer, pues eran las vacas del Coto de Doñana. Muchas veces no había ni que pagarlas. Entonces las cargan en los caballos en los barcos, y primero se las llevan a Canarias, porque allí, claro, cuando llegan a Canarias las expediciones pues han comido todo. Entonces tienen que cargar agua y tienen que cargar alimentos otra vez. Y lo que hacen es llevarse alimentos y animales de la península, se los llevan a Canarias, allí establecen. Ahora resulta que los canarios pues están diciendo que el origen de las Longhorn, de las cuerno largo, es de Canarias. En Canarias nunca hubo vacas hasta que las llevaron los peninsulares. Las vacas vienen de Doñana. Y lo mismo pasa con los caballos. Lo que lleva Cortés son yeguas, la mayoría, y lleva caballos grandes. O sea, no hay que confundir, ¿verdad? Porque muchas veces, no, ya Cortés trajo aquí los caballos. Sí, pero lo que él lleva son caballos de asalto. Y no son los mismos, porque no entiendo específicamente de razas de caballos, pero si uno se acerca, pues no sé, al estadio del Madrid en un partido, pues allí a ver a los policías nacionales subidos en sus caballos, ¿verdad? Esos son caballos de asalto. Eso es tú en la cruceta, te pones y yo con mi altura no veo al otro lado. El Mustang, sin embargo, es un caballo pequeñito, el mesteño. Es un caballo pequeño, es más bajo, y entonces si yo me pongo, pues sí veo al otro lado del caballo. Lo que lleva Cortés son caballos de asalto, caballos fuertes, que es lo que se utilizaba en aquel momento para. Entonces no hay que confundirlos con los que luego llevan los mesteños, que también van del Coto de Doñana, por la misma razón, porque prácticamente estaban allí libres y les sale barato capturar a 4 o 5 caballos que no tener que comprarlos en algún sitio. Es está muy sencilla. Y la ganadería, pues es que, y sobre todo en Texas, la ganadería va importada por los primeros. Es que claro, no les he explicado, les debería haber explicado, pero ya no tenemos tiempo, que cuando se habla de españoles, los españoles no llegaron en un barco, hicieron todo lo que hicieron, bueno o malo, y en 1821 se montaron en un barco y se vinieron para acá. No. Los españoles, los que hoy son mexicanos, eran españoles. Y ellos se definían como españoles. Y da igual que fuesen mestizos o que fuesen nativos, ellos se definían como españoles.
Entonces estamos en una mezcla que ya es indisoluble y que ahora por motivos actuales de políticos de izquierda a derecha pues están tratando de disolver, ¿no? Ya no puedes identificar, el capitán Berroterán se fue con 20 años, no volvió, evidentemente se hizo novohispano. Sus hijos eran novohispanos y siendo criollos, y los nietos eran mexicanos y soldados presidiales también, pero eran hijos de españoles. Entonces, ¿cuándo ponemos la separación? ¿Qué hicieron españoles y qué hicieron mexicanos? Es imposible. Tenemos que entenderlos todos como un conjunto, es indisoluble. Y entonces, pues, los vaqueros van allí. ¿De dónde van? De España. Y luego, ¿de dónde se reparten? De México. No era México, era la Nueva España. O sea, no pongamos cajas y separemos, porque eso es compartimentalización, ¿verdad? Todo estaba muy mezclado. Yo tengo una pregunta porque has mencionado que la leyenda negra es una realidad como que existe el sol y que existe la luna. Por las fechas que has dado, nos vamos de allí en 1821 y uno de los últimos hitos que marcas es la catástrofe del 98. Y la leyenda negra ya existía antes del 98, ya se empezaba a hablar mucho antes. ¿Qué crees tú que es lo que nos ha hecho a día de hoy no haber tenido una respuesta más activa, más, entre comillas, si quieres, realista, para defender nuestra historia? Porque todos estos movimientos de reconocer lo que fuimos y demás, pues digamos que son muy de los últimos años, 10 años, 15 años, no sé, 20 años, puede ser. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros? ¿Somos realmente un pueblo que no sabe defender lo que fue? Políticamente, ni las derechas ni las izquierdas han decidido poner de relieve lo que somos por lo que fuimos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Es un tema político actual, totalmente, y lo hemos transferido a Hispanoamérica. Pero es que este tema está hecho actualmente. Esa misma postura existía en el 1900, muy poco, antes de la guerra civil, seguíamos y estamos ahora en el 2020. Bueno, eso ha habido varios autores que lo han sacado muy bien en sus obras, y es el fatalismo español. Siempre hemos pensado que nosotros no somos buenos, y esto nos lo han inculcado desde las escuelas, ¿verdad? No sois competentes, no sois buenos. Miren, yo, estando aquí, también estaba con pocas oportunidades aquí en España, y yo cuando nos fuimos a vivir a Norteamérica, por otra cuestión, nada que ver con mi carrera ni con... Y yo dije, oye, pues sí, quiero ir. Antes de morirme quiero probar un país anglosajón, porque hablan de su eficiencia, de su eficacia, de la meritocracia suya. Quiero probarlo. Cuando llegué allí, mi primer trabajo fue conductor de los autobuses amarillos de los colegios, repartiendo niños por allí. Y entonces recuerdo que allí, que a los 3-4 meses de llegar allí, pues recuerdo que en la campa donde guardamos los autobuses, pues estaban cambiando la bombilla de una farola, y había un señor subido en el elevador, allá arriba, y había 4 señores abajo mirándole. O sea que no había ninguna diferencia, no somos peores. O sea, para estar orgullosos de ser españoles, evidentemente hay que viajar fuera. El problema de los españoles es que sí, somos muy viajeros. O sea, increíble. Eso es una realidad. Te digo porque soy graduado en turismo. Y porque pues me interesa también ese mundo. Y somos muy viajeros, pero no nos mezclamos con las comunidades de destino. Vamos con nuestra cámara de fotos, nos hacemos la foto curricular. Yo estuve aquí, ¿verdad? Y fotos para todo, ya parecemos japoneses. Fotos. Pero para conocer lo que es una comunidad tienes que vivir allí. Y cuando vives allí dices, no, en España no hay nada. Y entonces es cuando te entra el orgullo español. Y entonces cuando empiezas a investigar y a decir, no, esto no es como me lo contaron. Pero tenemos un fatalismo español, ¿verdad? Siempre lo hemos tenido. Es decir, nosotros no somos tan buenos. Yo recuerdo de niño, nadie se compra Seat porque era malo.
Ya de entrada ya empezamos desprestigiando lo español y van pasando. Y ahora, yo sinceramente, es que la izquierda insista tanto en la leyenda negra, no lo entiendo, porque es contraproducente para ellos también, como país. ¿Qué más da que sea de izquierda que de derecha? Tenían que estar contentos. Pues no, es que se han apropiado de la bandera los de la derecha, pues porque tú la estás pisando. Ahora, ya sé, me van a llamar facha a partir de ahora. ¿Qué le voy a hacer? No tengo orientación política. Lo siento. Ya no le creo a nadie en política. La bandera, sí, la mía es la rojigualda. Es la que he tenido desde niño. ¿Y por qué tengo que pisarla? Yo sé. Si la izquierda no la quiere, pues la derecha la protege. Eso nos convierte en falsas. Es una pelea tan absurda en la que no gana nadie. Lo único que sale perdiendo es el país en su conjunto. Claro, primero hemos desprestigiado todas las instituciones de nuestro país, el ejército principalmente. Y ahora nos quejamos de que España no cuenta en el ámbito internacional. ¿Cómo va a contar en el ámbito internacional? Primero, no tenemos un ejército potente, que deberíamos de tener, más teniendo en cuenta lo que está pasando en Europa. Pero claro, siempre hemos pensado, yo desde niño, yo hice mi servicio militar y me gustó mucho. Al principio no lo quería para nada. ¿Por qué? Porque en mi cabeza estaba el ejército es malo. Pues bueno, me tocó hacer mi año de servicio militar, lo hice en las FAME, los helicópteros ahí con el viejo. A mí me gustó. Y aprendí a valorar el ejército. ¿Quieres tener repercusión internacional? Necesitas un ejército fuerte, lo siento. Hay que invertir. Y dejarse de tonterías en ese sentido. Necesitamos independencia energética. No la tenemos. No, es que el petróleo contamina y lo nuclear es peligroso. Bueno, pues miren, en Texas hay sitios por donde tú vas con el coche y resulta que tienen pozos en los que están sacando petróleo. En la zona de arriba, pues vas con el coche y te huele a naftalina, ¿no? Tienes que tener las ventanillas subidas porque huele a naftalina, de la cantidad de petróleo que están sacando. Luego tienen, en algunos sitios tienen los molinos y en otros sitios tienen las solares, todo. Y los campos de algodón llegan hasta donde, o sea, te están sacando a todo. Y no hay tantos problemas como aquí. O sea, ¿quieres contar en el mundo como país? Pues tienes que hacer inversiones y dejarte de peleas absurdas entre la izquierda y la derecha. Es un vicio el que tenemos en España con el tema político. Yo se lo digo, lo noté, yo estaba deprimido aquí en España. Y nos fuimos y seguía deprimido después de 3 o 4 meses. Apagué todas las noticias de todos los periódicos que tenía metidos en el móvil. Me desconecté de España. O sea, tenemos creado un ambiente general. Y una de esas partes pues es el darle a la leyenda negra. No, todo allí matamos a todos los indios. Fue un saqueo. ¿Dónde? Si se quedó casi todo en América. Con números. Ya, si me meto en papeles, nos tiramos toda la noche. Pero con números, hay pruebas. Se quedó casi todo en América. Por lo menos, y eso seguro, de toda esta zona. Todo el norte de México fue un descalabro para España. Siempre estaban en números rojos. Siempre. Porque el quinto real, pero claro, como era una zona que siempre andaba en guerra con revueltas de los indios, para que españoles de toda condición fuesen allí a poblar aquellos territorios, lo que hacía el rey es rebajarles el impuesto al 10º real. Y claro, esa gente que se iba para allí, pues muchas veces llegaban los indios y los mataban. Entonces, cada vez que había una revuelta de indios, pues se despoblaba una región entera que había costado 20 años poblar. Entonces, que nadie tocase a los indios, por favor. Y así es como estaban el rey, los virreyes y los soldados. Que nadie toque a los indios. Porque es que en cuanto se enfadan, matan a todos los frailes, a todo el que pillen por el camino y se suben a la montaña. Y luego tenemos que ir allí a negociar con ellos, a darles regalos. Todo el presupuesto se iba en darles ropa. La ropa era carísima en ese momento.
de fabricar y de todo, y a los indios les encantaba. Pues entonces les daban ropa en cantidades industriales, vacas, grano, harina, les daban de todo. Y entonces decían, y los perdonamos, han matado a 300 personas, no importa, los perdonamos, vuelvan a sus pueblos. Entonces bajaban a sus pueblos, en cuanto se les acababa la comida, otra vez se iban para... Y esto hay naciones que lo hacían de continuo. Su economía era el saqueo de los propios indios y el saqueo de españoles, y lo hacían de esta manera. Y si hubiésemos hecho como los ingleses, hubiésemos acabado con todos ellos, pues no habría habido este problema. Pero el objetivo de la corona pues era preservar a los indios a toda costa. No hay un documento, hay una montaña de documentos. Y yo solo voy a sacar el año que viene, ya lo verán, hasta el final de año. Sí. Aquí por YouTube preguntaban qué responsabilidad tuvo Estados Unidos en el desmantelamiento del reinato de la Nueva España. Los Estados Unidos ninguna. Los Estados Unidos tendrían responsabilidad en el desmantelamiento de México. Lo que pasa es que la Nueva España se desmantela en el año 1821 y los Estados Unidos empiezan a interaccionar con la Nueva España muchos años después. Entonces no estamos en el mismo periodo. Por lo tanto serán los ingleses y franceses. Madre mía. La Nueva España cae por muchas razones. Entonces, principalmente, yo le puedo hablar más de Texas, en el que lo estudió más, pero la Nueva España realmente no cae. Si es que la Nueva España era la primera potencia mundial en su momento, por riqueza, por todo. Claro, cuando nos hablan de que España se llevó de ahí todo y uno pasea por Zamora, por Soria, y se va en cambio a visitar Taxco y a visitar otras, Guanajuato y otras ciudades, pues, hombre, ¿qué quiere que les diga? O sea, que comparen, por favor, comparen una cosa y otra. Así que la sobriedad castellana, el único que se llevó de América algo en barcos fue Hernán Cortés y se lo quitó un pirata. A partir de entonces nadie vino a España. Si es que el que se iba a América a hacer negocio pues era el hijo pobre del mayorazgo. No se lo iba a traer a España, lo dejó allí. Es que los que están acusando ahora a España de que hizo algo son los que se quedaron allí, son los que manejan el cotarro allí. Entonces a López Obrador pues no hay que hacerle ni caso. No, los Estados Unidos podrán tener culpa de muchas cosas, pero de la Nueva España no tuvieron mucha culpa. La Nueva España ayudó muchísimo a formar los Estados Unidos, muchísimo, mucho más que los franceses. Eso hay compañeros que lo están estudiando mucho más, que están trabajando con el tema de Gálvez y la independencia, pero no, la Nueva España y las independencias cayeron gracias a los ingleses, no a los norteamericanos. Podemos decir que son primos hermanos, pero... Yo quería comentar, hacer un complemento a lo que hablabas de la leyenda negra, sobre todo en la parte de las independencias, lo que se llaman las independencias, lo que realmente fue una guerra civil, una balcanización de Hispanoamérica. Con respecto al tema de los criollos que has comentado, y el tema de que se generó una identidad para que se generen los nuevos países, ¿no? Y entonces, una de las cosas que hicieron fueron los himnos, la bandera, el himno nacional, etc. Yo soy peruano de nacimiento y los primeros 18 años de mi vida he estado viviendo en Perú, y por lo tanto mi educación primaria y secundaria y bachiller ha sido allí en el Perú. Y desde pequeño me enseñaban a cantar el himno nacional antes de entrar a clase. El himno nacional del Perú ha cambiado ahora, hace 20 años, y han creado una nueva estrofa, y ya no es la que voy a decir ahora, pero desde pequeños cantábamos el himno nacional en el colegio de la siguiente manera. Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre. Largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo el peruano gimió,
más apenas, etc. Es decir, los himnos nacionales que nos han enseñado de pequeños, el chileno es similar.